Mm, eh, Ya, buenas noches, profesor Daniel Huanca. Buenas noches, compañeros. El trabajo, esta noche vamos a poner el trabajo final de estadística descriptiva y probabilidades. Los integrantes son Cama, Valdés, Juan José, Águila, Alison, Calcina, Janet, mi presente que es Guzmán, Aldair, Vera, Leslie y nuestro compañero Paul. Este, mm, con respecto al trabajo, el presente trabajo expondrá la problemática que vive cada alumno de la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de Arequipa, con la conformidad a la conectividad del Internet en las clases virtuales del presente año. La investigación se dará a cabo para darnos a conocer el interés o el conformismo de cada estudiante, así como sus resultados obtenidos. Este contexto actual, que debido a la pandemia del COVID-19 se ha alterado en muchas formas la vida cotidiana de muchos jóvenes que están presentes estudiando estudios superiores, en los cuales se han visto afectados frente a la nueva modalidad que es la educación virtual. Uno de los factores es la disponibilidad de estos productos tecnológicos, así como su calidad. Sabemos que para el joven estudiante es indispensable esta modalidad que es la clase virtual. Por ende, en el día de hoy eh, eh, en términos metodológicos, hemos aplicado un cuestionario específicamente de 10 preguntas interesadas por las cuales la experiencia de cada alumno de esta universidad dará a conocer su conformismo con su intranet en las clases virtuales. En consecuencia, dicho trabajo es precisamente dar a conocer su disconformidad de los estudiantes con el uso del Internet, ya sea por las consecuencias de estas clases virtuales. A continuación se expondrá información, gráficos, estadísticos, tablas estadísticas y una muestra de población que da a conocer a nuestro tema. Ya. Con respecto a la data procesada, nosotros en la encuesta hemos tomado que es la población de estudiantes de la UTP, un cuestionario donde la muestra ha sido un total de 106 estudiantes, una unidad de análisis que sería un estudiante de la UTP del 2021 de cada de Arequipa. Su tema de análisis es la conformidad de la conectividad del Internet en las clases virtuales en el año 2021. Y el tipo de variable hemos tomado la cualitativa y cuantitativa. Eh, la primera pregunta que me ha tocado a mí exponer es una pregunta introductoria al tema, que sería, ¿qué tipo de carrera estudias? Y en la cual tipo de variable sería cualitativa nominal, puesto que la variable es un tipo de carrera, son letras o no números, no números. Y según la tabla hemos distribuido en frecuencia según el tipo de carrera, que hemos tomado una muestra de 106 estudiantes de la UTP. Dentro de estos tipos sería la ingeniería, la medicina, humanidades y sociales. Y en la ingeniería se ha mostrado que hay 43 estudiantes, en la medicina 29, en la humanidades 15, en sociales 19. Esto nos da un total de 106 estudiantes que sí es verificado. Y como vemos en el gráfico, el mayor porcentaje es el de la ingeniería. La interpretación sería que el 41% de los encuestados está estudiando ingenierías, el 27% de los encuestados está estudiando medicina, el 14% humanidades y el 18% que queda estudiando sociales.
Esto a su vez nos da un total de 100% encuestados. Ya, la pregunta número 2 es también como un tema introductorio al problema a hacer. Sería, ¿qué año de carrera te encuentras? El tipo de variable sería cualitativa discreta, variable semestre, la variable sería semestre es estudiada en la UTP. Esta tabla es una de distribución frecuencia según el año de semestre que se encuentran los estudiantes de la UTP. Hemos tomado esto, primer semestre, segundo, tercero, cuarto, a quinto, a más, donde nos ha dado un resultado de los estudiantes del primer semestre son 20, los del segundo también son 20, los del semestre son 27, el cuarto son 26, el quinto a más son 3 estudiantes, un total de 106 estudiantes. Como vemos en el gráfico, el que tiene más porcentaje de estudiantes sería el de tercero. Y la interpretación de esta pregunta sería que de los 106 estudiantes, 20 estudiantes cursan el primer ciclo de su carrera. Y la muestra nos da que 0.2 de los estudiantes cursan el primer ciclo, o sería 0.18, 86, 79, 25. Y el porcentaje que nos da sería el primer semestre es un total de 19%, los estudiantes del segundo semestre es un 19%, el tercer semestre son 25% del total, el cuarto 25% y el quinto a más son el 12% del total, que nos da un 100% del- de los 106 estudiantes, que eso es conforme. La media, hemos hecho la suma de todos los estudiantes multiplicado por cada el coeficiente de esto y nos da 2.924. La varianza nos ha dado 1.673113. La desviación estándar, que es su raíz cuadrada, 1.293488. El coeficiente de variación sería 0.44236936. La mediana nos ha dado 3, la moda nos ha dado 3 y el cubotosis nos ha dado menos 2.698452. Eso es todo en cuanto a mí. Paso al siguiente compañero. Gracias. Continuando con la tercera pregunta según el tipo de género, acá tenemos un cuadro donde nos indica el sexo tanto masculino como femenino. La variable de esta será el sexo del estudiante y el tipo de variable será cualitativa nominal. Como vemos, contamos con un total de 106 datos acumulados, dentro de los cuales el 59% pertenecen al sexo masculino y el 41% pertenecen al sexo femenino. También podemos ver que la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual la podemos hallar según nuestros números de datos. Y la manera de hallar nuestra frecuencia porcentual es multiplicando los datos de la frecuencia relativa por 100 y así nos dará el porcentaje de cada uno de ellos, tanto masculino como femenino. Para poder interpretar estos datos, podemos decir que el 59% de los estudiantes son de sexo masculino y el 41% son de sexo femenino. Acá tenemos una gráfica circular donde nos indica que lo de color azul pertenecen al sexo masculino y lo de color rojo pertenece al sexo femenino. Continuando con la pregunta número 4, en este cuadro observamos
que nos dicen cuánto es el uso diario de Internet que utilizan las 106 personas encuestadas. Nuestra variable es cuantitativa discreta y la variable es tiempo en Internet. Realizando el proceso de hallar la cantidad de tiempo, podemos obtener nuestra frecuencia absoluta por intervalos, para luego poder hallar nuestra frecuencia relativa, la cual es la cantidad de veces que se repite dicho dato. No obstante, se procedió a sacar todos los datos para así obtener nuestras medidas de tendencia central. Pero antes, este es un gráfico donde se encuentra un polígono de frecuencias de los estudiantes del UTP. Para poder hallar nuestras medidas de tendencia central, utilizamos 3 puntos: media aritmética, mediana y moda. La media aritmética nos da un valor de 5.42, la mediana de 4.5 y la moda de 4.23. La manera de poder interpretar estos datos es que el promedio de los estudiantes que utilizan Internet es de 62%. Asimismo, de 106 estudiantes encuestados, la mayoría utiliza Internet de 6 a más horas. Y el 38% de estudiantes utilizan Internet de menos de 6 horas. Para calcular las medidas de dispersión, también utilizamos los 3 puntos: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. En la varianza nos da un dato de 8.43, la desviación estándar de 2.90 y el coeficiente de variación de 0.54. La desviación estándar, el grado de dispersión de los 106 estudiantes con respecto a la media, podemos decir que es de 2.90. Y con respecto al coeficiente de variación, presentan una variabilidad del 34% respecto a la media. Por lo tanto, son homogéneos. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Wender Paul Ronosquea y en esta oportunidad yo voy a exponer la pregunta número 5 y 6 de nuestro tema de investigación, para el cual nuestra pregunta número 5 ha sido: ¿cuáles son las horas que destinas al día usando el Internet exclusivamente para el estudio? Bien, nuestra variable son las horas que un estudiante estudia haciendo uso del Internet. Nuestro tipo de variable, una cuantitativa discreta. Y para esta pregunta hemos tenido 4 alternativas. La primera, de media a 1 hora, con un resultado de 22 encuestados; de 2 a 3 horas, con un resultado de 34; de 4 a 5 horas, con un resultado de 33; y de 6 a más horas, con un resultado de 17 horas, de 17 estudiantes, dándonos un total de 106 encuestados, lo cual es nuestra muestra. Ahora vamos a pasar a detallar un poco este cuadro estadístico. Las medidas de tendencia. Bien, para esta pregunta hemos tenido una media de 3.4 horas, lo que quiere decir que en promedio los estudiantes de la UTP destinan 3.4 horas haciendo uso del Internet exclusivamente para el estudio. Nuestra mediana ha sido de 3.8 horas, que quiere decir que el 50% estudia menos de 3.8 horas y el otro 50% estudia un poco más de 3.8 horas. Nuestra moda, el dato que más se ha repetido, ha sido entre 3 y 4 horas, como hemos podido ver en el cuadro anterior. Y bien, ahora vamos a pasar a explicar la pregunta número 6, que ha sido: ¿cuál es la situación en la que te encuentras con tu conectividad? Para esta pregunta hemos tenido 3 datos. La primera, conexión de datos con 16 resultados, conexión Wi-Fi con 46 resultados, y ambos con una
estudiantes que cuenten con conexión de datos y conexión Wi-Fi con un resultado de 43 personas. Cabe resaltar que nuestra variable ha sido el tipo de conectividad con el que cuenta cada estudiante y el tipo de variable, esta es una cualitativa nominal. Bien, lo que tenemos que resaltar aquí es que el 16% de nuestros encuestados solo cuenta con conexión de datos y un 43% con conexión Wi-Fi. Solo el 41% que cuenta con la conexión de datos y la conexión Wi-Fi podríamos considerarlo una red mucho más estable, porque en caso de que pierda una conexión, con su conexión de datos pueda conectarse con una conexión Wi-Fi. Esta pregunta es muy importante para nuestro desarrollo, pues nos va a seguir para seguir analizando en las siguientes preguntas. Le paso la voz a mi compañero. Es Juan José Cama Valdés y el día de hoy vengo a continuar con la exposición, la pregunta número 7 del trabajo final de estadística, ¿no? Bueno, la pregunta número 7. ¿Sufres problemas de conexión durante las clases virtuales? Bueno, la variable vendría a ser la frecuencia de problemas de conexión y como tipo de variable cualitativa nominal. En sí, ¿para qué fue desarrollada esta pregunta? Para ver cuál es la problemática de los estudiantes, porque ha habido muchas quejas en sí, ya sea en una clase, en un examen o en las prácticas, diciendo de que no puedo entrar porque tengo problemas de conexión, mi micrófono no funciona y muchas cosas así, que se desarrollaron este semestre y este 2021, ¿no? Bueno, en sí, el margen que se esperaba es de que el siempre y el casi siempre sean altos, pero nos dimos con la sorpresa de que no es así. Fue ocasionalmente 31 y casi nunca con 29, ¿no? Un margen pequeño de lo que se esperaba, entonces se dio con la sorpresa de que muchos estudiantes sí tienen el internet y no se da un problema mayor, ¿no? Bueno. Ahora, se dio esta estadística de manera regular, tales como la frecuencia. La frecuencia repetitiva en sí casi nunca ha sido 29, casi siempre 23, nunca 10, constantemente 31 y siempre 13. En total 106 encuestados, tales como se expresa mis compañeros anteriores, ¿no? De la misma manera se continúa haciendo el cuadro y se da acá con uno como resultado y el 100% en sí. Y de la misma manera se resuelve. Acá se le suma de la misma manera, como ya se conoce, que se ha planteado durante los demás cursos, ¿no? Este gráfico es algo básico para realizar. Bueno, a continuación se dará con las medidas de tendencia central. Media aritmética 2.7736, con la mediana 3 y la moda 4. ¿Por qué la moda 4? Dirás, porque no apareció ocasionalmente. Por esto de acá, número de código. Para hacerlo un poco más sencillo, se aplicó una estrategia más elaborada, ¿no? En sí, en colocar un código para colocar cada representante de cada factor. En este caso el 1 se representa casi nunca, el 2 casi siempre, el 3 nunca, el 4 ocasionalmente y el 5 siempre. Tal como lo expresa acá, moda 4. ¿Por qué? Porque el 4 tiene con mayor cantidad ocasionalmente, ¿no? Como un código, una representación. Bueno, las medidas de dispersión vendría a ser la varianza. Como sabrán, la varianza es la parte más fundamental para poder resolver una encuesta. Vendría a ser 2.06, la desviación estándar 1.44 y el coeficiente varial vendría a ser 69.63%. En sí, como ya saben, se divide entre ambos, ¿no? De desviación estándar con varianza. Y bueno, acá en la fuente, como ya sabrán, para el desarrollar esta encuesta se realizó una serie de preguntas y en base a eso se realizan este tipo de cálculos para poder saber cuál es el margen que han elegido o han seleccionado los estudiantes, ¿no? Y acá se representa de manera gráfica, tales como se vio evidencialmente, ocasionalmente mayor, casi nunca, y siempre y casi siempre, ¿no? Ahora, pasamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8 que dice, ¿se ve afectando el rendimiento académico ante los problemas de la conexión? Va relacionado con la pregunta número 7,
tales como vimos que gran parte usó ocasionalmente o casi nunca con problemas de conexión. Ahora, ¿cómo afectaría a su rendimiento académico? En sí, sus notas, sus prácticas, sus exámenes, ¿cómo afecta en sí? O en su estudio en sí, porque a veces hay problemas para estudiar porque no hay internet y no puede investigar nada, ¿no? Bueno, se da por la intensidad de problema de conexión, relación al rendimiento académico. Esa es la variable, tales como cualitativa nominal, porque no tiene manera de ordenarlo y tampoco es numérico, ¿no? La tabla número 8, bueno, en sí la tabla de distribución de conteo da la problemática de la conexión durante las clases virtuales y cómo afecta el rendimiento académico, similar a la pregunta número 7. De la misma manera se aplicó el código y se da bastante, moderable, ningún y solucionable. Y como se evidenció anteriormente, el problema de conexión era ocasionalmente y casi nunca. Por ende, los problemas de rendimiento académico son bajos, de la misma manera. Si no tengo problemas de conexión, ¿cómo me afectaría a mi rendimiento académico? Tal y como casi siempre o ocasionalmente, por ende son problemas solucionables, pasajeros, ¿no? Tales como moderable, bastante, ya de la encuesta anterior, y ninguno, que no tiene ningún problema con las conexiones, ¿no? Bueno, como ya saben que es un total de 106 personas de los encuestados, de ahí está el factor distributivo, su porcentaje de 100%, tal es como tal, acá se resume de la misma manera, de manera progresiva, y se resuelve, ¿no? Es un cuadro básico que se aprendió en las primeras sesiones de clase. Ahora, de la misma manera se aplica con las medidas de tendencia central, como la media aritmética, evidencial 2.7264, mediana 3, moda 4. Medidas de dispersión, varianza 1.46, desviación estándar 1.20 y coeficiente de variación 82.40. Bueno, la encuesta de una manera es la misma fuente y acá se representa de manera gráfica, de manera solucionable y de que no había problemas, ¿no? Ahora, como se ve, la pregunta número 7, no habría problemas en conexión, por ende, no hay problema, no hay mucho problema en su rendimiento académico y se le puede evidenciar tales en la gráfica, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. A continuación verá mi compañera continuando con la exposición. Pregunta 9. ¿Utilizas páginas web para la elaboración de trabajos? Variable. Frecuencia de uso de páginas web. Tipo de variable. Cuantitativa discreta. Es la distribución de frecuencia según el cuánto utilizas las páginas web para tu elaboración de trabajo. De todas las muestras tomadas en la encuesta de la sede de Arequipa, pudimos realizar en la siguiente tabla de distribución, donde se puede visualizar la frecuencia y el porcentaje. A continuación, las interpretaciones del FI, que ocasionalmente 31 alumnos, que vendría a ser el 29%, utilizan páginas web para la elaboración de su trabajo. Y nunca, que vendrían a ser 10 alumnos, el 9%, que no utilizan páginas web para la elaboración de su trabajo. A continuación, medidas de tendencia central, media aritmética. 3. Las horas que utilizan diario para elaborar. Mediana 3, moda 3. Medidas de dispersión, que vendría a ser la varianza 1.37, la desviación estándar 1.17 y el coeficiente de variación el 85.39%. Como podemos ver ahí el gráfico de las personas que utilizan web para elaborar su trabajo, siempre está un 12%, casi siempre que es un 22%, ocasionalmente que es el 29%, casi nunca el 28%,
y nunca vendría a ser el 9%. Paso a ceder a mi compañera. Bueno, continuando con las preguntas y para finalizar, a mí me tocó responder la pregunta 10. ¿Cuál es la página más solicitada para trabajos académicos? Como podemos ver en la tabla de frecuencia, Google Académico y Dialnet tienen una cantidad de 24, mientras que Wikipedia tiene una cantidad de 31 encuestados. Google Académico tendría un 23% y Dialnet igualmente un 23%, mientras que Wikipedia tendría un 29%. En el gráfico podemos observar que el Dialnet y Google Académico tienen la misma cantidad, ya que es un 23%, que sumaría un 46%, y Wikipedia tiene un 29%. Entonces, la interpretación de esto sería que el 46% de los encuestados utilizan Google Académico y Dialnet para la realización de trabajos académicos, mientras que el 29% de los encuestados utilizan Wikipedia para realizar trabajos académicos. Gracias. Buen día, profesor. Bueno, continuando y concluyendo la exposición, vendrían a ser ahora las conclusiones y recomendaciones. Según lo que se concluye, serían estos datos. Bueno, según los datos obtenidos, la encuesta realiza estudiantes de la universidad. Se concluye que más del 50% tiene problemas con la conexión a Internet. Bueno, tal como lo explicamos la pregunta número 7, claro que sí, ahí tienen problemas con Internet, pero son casi a menudo, son ocasionalmente la gran parte de los encuestados, dado que por consiguiente su problema vendría a ser moderado o solucionable, algo no muy difícil fácil de manejar, perdón. Tal como dice el segundo punto, dada la muestra de los estudiantes encuestados, también se puede concluir que a pesar de tener problemas de conexión, se ve afectado de manera mínima con relación al rendimiento académico, puesto que afirman que es un problema solucionable, tal como lo acabo de expresar. Es un problema solucionable, un problema que no amerita no amerita mucha importancia en sí, de que el problemática de la conexión de Internet debería ser nulo, por ahora va en un momento solucionable, ¿no? Algo no pasajero. Bueno, el siguiente punto vendría a ser, también cabe mencionar que según la muestra de los encuestados, se demostró que la menor cantidad de horas registradas de estudio solo se estudian del uso general de Internet. Otro punto importante, tal como lo muestra en la encuesta o ya se expresó, según esto, las horas registradas o las horas que usa el estudiante vienen a ser siempre mayor a las horas de estudio. Claro, evidentemente debería ser así, ¿verdad? Pero no, en sí, las horas de estudio deben de ser incrementadas, dadas que sus horas de ocio en sí deberían ser casi nulas. Por no decir nulas, bajas en sí, ¿no? Y las horas de estudio deberían ser incrementadas para su rendimiento académico ser más desarrollado en sí, ¿no? Bueno, esa es una problemática en sí de que se usa demasiado el Internet, pero no se lo usa en sí para el estudio en sí. También se preguntó en la pregunta número 9 o en la pregunta número 10, las personas que estudian en sí vía Internet, vendría a ser cuáles son sus páginas que más se usan, ¿no? En sí lo vimos que, o nos dio como respuesta que más se usa Wikipedia en sí. Una plataforma general que normalmente cuando buscas información es la primera información que sale en la primera plana. Una plataforma obviamente recomendada porque yo también lo uso, no habría ningún problema, ¿no? Eh, una plataforma fácil de acceder y fácil de manipular, tal como este siguiente punto, ¿no? Y por último, vendría a ser, también se evidencia que la conectividad de la gran mayoría tiene el uso de Wi-Fi con el 46,3% y el 41% de los encuestados cuentan con la conexión de datos a Wi-Fi. Y esto representa a los puntos 1 y 2. ¿Por qué? Porque tal como indicamos, los problemas son fáciles de solucionar por los problemas de conexión a Internet.
dado que muchas veces los estudiantes se quejan porque en un examen se paró su examen y no puedo continuar, o en las prácticas, o en la misma clase en sí, de que quiero responder, pero no funciona. Pensamos que el margen sería mayor, pero en sí no. Son problemas moderados. ¿Y por qué? Aquí lo representan. De que la gran mayoría de los estudiantes cuentan con uso a Wi-Fi en sí, uso a Wi-Fi o a datos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? O sea, que tienen internet en casa, que es un fácil acceso, ya sea a la plataforma Movistar, Claro, Vitel, cualquiera de ellas, al tener internet en casa, facilita, da más velocidad a los programas, de los cuales tendrías menos problemas con la conexión, y tal como evidencia la encuesta, de que son problemas fáciles de solucionar, ya que la gran mayoría tiene conexión a internet en casa. Y aquí lo representa, que viene a ser el 43% con Wi-Fi y el 41% con datos y Wi-Fi, ¿no? Ya, y con lo que restas vendría a ser con las personas que solo usan datos, tales como ya conocen, son los datos, el internet mediante el celular o tu plan, ¿no? Esto. Bueno, en sí, recomendaciones. Las recomendaciones en sí vendría a ser de que vimos que el margen de estudio mediante el uso de Wi-Fi o el uso de Internet para abrir otras plataformas era muy bajo, de que no lo usan mucho el Internet para estudiar, más que nada lo usan para jugar o para el ocio en sí, ¿no? Otra cosa a destacar, tal como ya mencionamos o vuelvo a recalcar, el problema vendría a ser fácil de solucionar de la conexión a Internet. Esos dos puntos serían los más importantes en esta encuesta, de los cuales pudimos rescatar para poder solventar, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. Doy las gracias por habernos escuchado y prestado atención. Espero que haya sido de su agrado y que tenga buen día, profesor. Muchas gracias.